Eh, Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor de Jesús. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me alegro mucho. Que yo estoy un poco nervioso, ¿ya? Les confieso. Así que la paz del Señor sea con nosotros el día de hoy. Amén. Hermanos, primero que todo quisiera agradecer. Estoy muy contento de estar acá con los hermanos el día de hoy, participando del culto junto a mi esposa, Patricia Carolina, santiaguina, chilena, y también nuestro futuro hijito o hijita que viene en camino, ¿no? Que vamos a ser papás pronto. Ya estamos ahí con 7 meses de embarazo, así que pronto, si el Señor permite, estaremos con nuestro hijito en brazo, ¿cierto? Así que estamos contentos de poder estar acá con los hermanos y agradecer por la invitación, por recordarme a los hermanos del consistorio, ahí a Diego, hermano Jaime, Ariel también. Y bueno, aquí estamos. Traigo un saludo de parte del consistorio de la 12ª de la Iglesia 1, también de los hermanos allá de la Iglesia 1. Siempre recordamos a los hermanos con mucho cariño, ¿ya? Así que les traigo esos saludos de los hermanos de Iglesia 1. Amén. Amén. Hermanos, el texto que nos convoca el día de hoy, el texto que nos convoca el día de hoy trata un poco acerca de cómo nosotros podemos tener una verdadera espiritualidad o una vida de espiritualidad verdadera en nuestro ambiente laboral, en nuestro trabajo. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos que nuestro trabajo y que nuestro ambiente laboral tiene y cómo nosotros, a partir de la Biblia, a partir de la Escritura, podemos vivir una vida verdaderamente de espiritualidad delante de nuestro Dios, también en nuestro ambiente laboral, en nuestro trabajo, ¿cierto? Porque tenemos muchos aspectos de nuestra vida que son profundamente espirituales, ¿cierto? Como nuestra familia, como la relación con nuestra esposa, con nuestro marido, la relación que tenemos con nuestros hijos, como por ejemplo también la forma con que vivimos y utilizamos nuestros recursos, nuestro dinero. Todas esas cosas son profundamente espirituales delante del Señor. Y así también es nuestro trabajo. Nuestro trabajo y nuestro ambiente laboral no es una excepción a nuestra vida espiritual, sino que es parte integrante de ella. Y es eso un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Amén. Entonces les pido que abran conmigo sus Biblias en Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3, de los versos 17 a 19. Yo voy a utilizar la versión Reina Valera 60. Don Jaime me dijo que podía, que no había problema, ¿cierto? Ok. Entonces la Reina Valera 60, Génesis capítulo 3, versos 17 a 19. Quien encontró diga amén. Quien no encontró diga escuela bíblica. No. Ya, leamos el texto. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, Señor, que nos guía y nos ha traído, Señor, hasta acá el día de hoy. Estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, y delante de tu palabra revelada a nosotros. Te rogamos, Padre Santo, que tu palabra
hable a cada uno de nosotros el día de hoy. Que tu palabra nos exhorte el día de hoy. Que tu palabra, Señor, nos sane y nos cure, Señor, el día de hoy. Que tu palabra, Señor, nos alimente el día de hoy. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestro camino, Padre Santo, y nos ayude a ver y entender cómo, Padre Santo, tú nos amas y cómo, Señor, tú esperas que nosotros vivamos nuestra vida delante de ti. También en ese ambiente, Señor, que es en el ambiente de nuestro trabajo. Colocamos en tus manos, Señor, cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu pueda ser, Señor, aplicando en nuestra vida tu palabra. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ese texto de Génesis capítulo 3 está dentro del contexto, como sabemos, luego de que Adán y Eva fueron creados por Dios para el jardín del Edén, fueron puestos en el jardín del Edén. Dios les dio los mandatos, ¿no?, de crecer, multiplicarse, de llenar la tierra, de sojuzgarla. Sabemos que luego de eso hubo un episodio muy importante en la historia de la redención, que fue la caída humana. Vemos algunos versos antes, en el mismo capítulo 3, cómo Adán y Eva pecaron y cayeron. Y lamentablemente cayeron de la gracia y pecaron contra el pacto que Dios había hecho con el hombre. Y aquí vemos la consecuencia de esa caída. Vemos cómo Dios, al acercarse a Adán, le entrega una condena y le entrega la consecuencia de su pecado. Amén. Y entonces, antes de entrar de lleno al texto, quisiera, hermanos, que juntos pudiésemos reflexionar lo siguiente: que uno de los mayores desafíos que tenemos el día de hoy, sin duda, es el trabajo. Uno de los mayores desafíos, ya sea porque ocupa mucho tiempo de nuestro día, aproximadamente 8 horas diarias, estamos muchas veces más tiempo en el trabajo y más tiempo con los compañeros de trabajo que con nuestra misma familia, con nuestros mismos hijos o esposa o marido. O también puede ser por la forma con que nuestra cultura actual entiende, comprende y vive el ambiente laboral y el trabajo. La manera con que nuestra cultura actual del siglo XXI entiende el trabajo y vive el trabajo nos confunde. Y por eso, trabajar, sin duda, es uno de los mayores desafíos para nosotros en el día de hoy, en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Y si podemos ilustrar un poco la forma como nuestra cultura ve y entiende y vive el trabajo, recordemos, no sé si todos conocerán acá, una película que se llama Modern Times, de Charlie Chaplin, del año 1936, blanco y negro. En esa película se muestra Charlie Chaplin, que la escribió, la protagonizó y es el principal personaje de la película, él actuando el personaje que se llama Little Tramp o el vagabundo que está ahí. Hay una escena o una parte de esa película en que muestra cómo él, trabajando en una fábrica, queda con algunas consecuencias de la forma a través de la cual la revolución industrial generó en nuestro trabajo o en el trabajo de forma general. Claro que ahí el contexto de la película es un contexto del siglo pasado, 1936, en un periodo industrial, línea de producción, y la película representa un poco de eso. Sin embargo, es interesante pensar en esa película para entender lo siguiente, que en ese contexto, esa película presentó, en forma de una sátira, presentó una profunda crítica a los efectos que la industrialización y que la forma de pensar de la modernidad generaron sobre el trabajo.
especialmente sobre los malos tratos que pasaron a haber sobre los trabajadores o sobre la sobreexplotación laboral que había sobre los trabajadores en la fábrica en aquel contexto, las malas condiciones laborales en aquel contexto. Por tanto, para nosotros es interesante considerar que el trabajo, en esa mirada, en esa perspectiva cultural, se ha vuelto simplemente una forma para ganar dinero o una función inferior a la cual Dios mediante yo pueda dejar de tener que hacerla porque es una forma baja e inferior de vivir mi vida. Por causa de la influencia de la modernidad y de la forma con que se transformó la mentalidad respecto del trabajo, el trabajo pasó a ser visto como una mera fuente de lucro, de riqueza, para ganar dinero, nada más. Y una función baja, que si puedo dejar de trabajar, aleluya, dejo de trabajar. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de la famosa independencia financiera? Una idea de tener lo suficientemente plata como para poder dejar de trabajar y vivir su vida, la verdadera vida, disfrutando, viajando, no sé. Es una idea de nuestro tiempo, en que el trabajo es menospreciado y es visto solamente como una forma de ganar recursos. Y si yo ya tengo recursos, ¿para qué trabajo? Dejo de trabajar. Por ejemplo, una pregunta. ¿A alguien acá le gustaría ganar el loto? ¿Cierto? ¿Y por qué nos gustaría ganar el loto? Platita. ¿Podemos dejar de qué? De trabajar. Y esa mentalidad está dentro de nosotros. Está impregnada en nosotros. En nuestra forma de ver y de pensar nuestra existencia. De ver y de entender dónde estamos y cómo vivimos y dónde vivimos. Por lo tanto, hermanos, delante de ese tremendo desafío, les invito a que juntos podamos ver algunos aspectos primero de la caída y de cómo la caída ha influenciado nuestro trabajo y cómo la caída, la condenación de la caída, ha permitido y apoyado y facilitado y fortalecido nuestra mirada baja del trabajo, una mirada ese tipo de mirada del trabajo como algo que es meramente para ganar dinero y meramente para ganar recursos y que si puedo dejar de trabajar, dejo de trabajar, porque es una prisión que me tiene ahí preso todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 5. ¿Cierto? ¿Qué ha pasado que llegamos hasta acá con relación al trabajo? Entonces les invito a que juntos podamos ver algunos aspectos bíblicos de la caída, en cómo ha influenciado sobre el trabajo, y luego algunos principios de cómo podemos glorificar a Dios en ese contexto de nuestro trabajo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en ese contexto de nuestro trabajo? Amén. Entonces vamos a ver 3 principios, ¿ok? 3. El primero es que todavía vivimos en un mundo caído. Todavía vivimos en un mundo caído. El segundo el segundo principio es que las consecuencias del pecado son desastrosas. Las consecuencias del pecado son desastrosas. Y tercero es que Jesucristo es redentor también del trabajo. Que Jesucristo es redentor también del trabajo. Partamos entonces. Ya les pido que puedan tener sus Biblias abiertas. Vamos a estar viendo, ¿ya? De a poquito, frase por frase. Primero ahí en el verso 17, Génesis 3, 17. En ese primer principio nosotros vemos que todavía vivimos en un mundo caído. Y la idea de ese primer principio es que
nosotros debemos buscar tener una conciencia de que la condena de maldición que Dios entregó para Adán está vigente y se aplica hasta nosotros el día de hoy. Es importante que tengamos conciencia de eso, de que la condena que fue entregada a Adán está vigente y se aplica para nosotros hasta el día de hoy. Entonces veamos el verso 17. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Hasta ahí. Antes de Dios entregar la condena a Adán, Él presenta los motivos por los cuales está condenando a Adán. ¿Ya? Antes de decir, esta es su condena, Dios está diciendo, por eso te estoy condenando. Las razones por las cuales Dios lo está condenando. Y básicamente son dos razones que Dios presenta en ese texto que leímos. Primero, porque Adán permitió que se invirtiera el orden creacional y le hizo caso a su mujer, siendo que él era el responsable por el pacto delante de Dios. Y segundo, porque Adán y Eva derechamente desobedecieron a Dios y desobedecieron al mandato divino y por lo tanto rompieron el pacto con Dios y cometieron el pecado de desobediencia cuando comieron del fruto. Entonces Dios presenta esos dos motivos como los principales motivos por los cuales está condenando a Adán aquí. Y podríamos hablar mucho sobre eso. Sin embargo, felizmente me percaté que Jonathan vino a predicar hace poco tiempo. Y él predicó justamente ese texto. Así que si usted no estuvo presente, entra a YouTube y busca el texto que el pastor predica exactamente sobre la caída y sobre cómo el pecado generó un daño primero en el corazón humano y luego en la conducta humana, ¿verdad? Así que yo solamente quiero destacar lo siguiente. Solamente quiero destacar que al prestar oídos a su esposa, Adán, que era el responsable de toda la creación que Dios había creado, aquel a quien se le había entregado el dominio sobre el cosmos y sobre todo lo creado, y a quien se le había entregado un mandato de cuidar de esa creación, de protegerla, de cultivarla y de sacar de la creación su sustento y su alimento para la vida física. Adán, ese mismo Adán, rompe el pacto con Dios. Y por eso deja de recibir la bendición de Dios, la bendición de vivir con Dios. Con eso, luego de mostrar, entonces, Dios las razones por las cuales está condenando a Adán, Moisés dice ahí, y seguimos con el verso 17, que dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, aquí Dios entrega derechamente la condena. El suelo pasa a ser maldito por causa de Adán y de su pecado. Aquí no es por causa de Dios, porque Dios es malo. Aquí no es por causa de que Dios dejó de entregar la maldición o la bendición porque Él es un Dios tirano. No. Es por causa de Adán y de su pecado. Y aquí Dios, en ese pedacito, Él entrega la condena como un paraguas, bajo el cual vemos muchas consecuencias que son dañinas y desastrosas en nuestro ambiente laboral. Adán, recordemos que Adán fue puesto en el jardín y se le fue pedido que trabajara ese jardín, que cultivara, que cuidara, que guardara. Y por lo tanto el jardín era su lugar de trabajo, su ambiente de trabajo. Y entonces Dios le da la condena como un paraguas. Maldito será la tierra
por tu causa. Al maldecir el suelo, Dios está tornando el ambiente de trabajo el lugar en que el hombre tiene que trabajar para retirar su sustento. Dios lo está transformando en un lugar hostil para su desempeño, un lugar de oposición. Inclusive, cuando vemos la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, de los versos 18 a 22, vemos que Pablo afirma de forma categórica cómo la misma creación, el mismo cosmos, la tierra como todo, reacciona, gime, clama con dolores por causa de la maldición a la cual ella fue impuesta. Y esto significa una sola cosa, que hasta el día de hoy vivimos en un mundo lamentablemente caído. Un mundo que sufre las consecuencias por causa del pecado. Por tanto, hermanos, lo primero que tenemos que tener en consideración es que vivimos en un mundo caído, que nuestro trabajo y nuestro ambiente laboral todavía representa un ambiente de un mundo caído, un mundo condenado por el pecado, un mundo que es maldito en su extensión y que aún nos genera innúmeras dificultades. Y entender también que porque aún vivimos en un mundo caído, vamos a ser testigos de muchas injusticias. Vamos a ser testigos de muchas situaciones difíciles. Vamos a ser testigos de muchos dolores en nuestro ambiente laboral. Nosotros mismos seremos víctimas de situaciones injustas en nuestro trabajo. Ya sea situación de explotación laboral, ya sea situación de irrespeto por los tiempos de trabajo o por los tiempos de descanso, o ya sea una falta de respeto a las garantías laborales o de seguridad del trabajo. No lo sé. Lo que sí sé es que el trabajo todavía es un ambiente que pertenece a un mundo caído. Y que por lo tanto tiene innúmeras dificultades. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos tenido la sensación de que en nuestro trabajo, cuando nos dedicamos continuamente, dedicamos día tras día, hora tras hora, trabajando con mucho esfuerzo y tiene una profunda sensación de que no sirvió para nada? Una profunda sensación de que no resultó en nada. Una profunda sensación de que no sacó ningún fruto, de que no sacó ningún resultado, de que no sacó ningún logro. De que a pesar de haber empleado tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto tiempo, tanta energía, tanto cariño, tanto amor, se esfumó. No generó nada. Vivimos en un mundo caído. Un mundo en que será difícil tener frutos. Un mundo en que será difícil tener resultados de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Y el problema que tenemos que enfrentar es que nuestra cultura, en medio de todo eso, además nos quiere engañar. Nuestra cultura nos dice que el trabajo es un lugar en que vamos a tener éxito sin medida. Es un lugar en que si tú te esfuerzas de verdad, vas a prosperar y vas a llegar a la cumbre y vas a ser el mejor. Una sociedad exitista que le da valor al trabajo o al esfuerzo en base al resultado, pero no considera que muchas veces empleamos mucho esfuerzo y por situaciones ajenas a nosotros no hay resultado. Y a los ojos de la sociedad, entonces somos fracasados.
Y entonces la sociedad nos quiere engañar. Y nos vende una pomada, una forma de ver y de pensar el trabajo que no es la forma bíblica de que debemos ver y entender el trabajo. Y si nosotros tenemos la mentalidad del mundo para ver y entender el trabajo, esperando tener resultado inmediato, esperando alcanzar los lugares más altos y las cumbres de donde trabajamos o del rubro que tenemos o de lo que hacemos, y al depararnos con situaciones difíciles, con situaciones que no dan resultado o con situaciones de dolor y de dificultad, con oposición y hostilidad, ¿cómo vamos a reaccionar? Pucha, no era eso que yo esperaba. Yo esperaba flores. Yo esperaba cosas bonitas. Yo esperaba mucho dinero. Yo esperaba un sueldo mejor. Y nos vamos a frustrar. Y nos vamos a desanimar. Y vamos a incluso, en muchos casos, desistir. ¿Y por qué? Porque tenemos expectativas a veces mal puestas. Tenemos una expectativa del mundo, una expectativa creada por el mundo con relación a nuestro trabajo. Y no una expectativa bíblica de que nuestro trabajo todavía pertenece a un mundo caído. Y el Señor nos llama el día de hoy a tener esta mirada de nuestro trabajo, de que es todavía parte de un mundo caído. De dejar de vivir ahí en una burbujita de un mundo de Beelzebub esperando solamente lo bonito y lo que es color de rosa, porque muchas veces, en la mayoría de ellas, no va a llegar. ¿Por qué? Porque aún estamos en un mundo caído. Consideremos esto, hermanos. Dificultades existirán. Bajemos un poco nuestra mirada, nuestra expectativa. Abandonemos un poquito la mirada del mundo acerca del trabajo. Pongamos el pie en el suelo. Salgamos un poquito de ese mundo de Beelzebub. Entendamos bien ese principio. Amén. Eso nos da paso para el segundo principio. No termina aquí. Tranquilos. No termina aquí. Hasta aquí el mensaje ha sido de dolor y sufrimiento. Tranquilos que va a empeorar. Pero después mejora. Hay luz del otro lado. Vamos a pasar por un valle, pero hay luz del otro lado. ¿Amén? Y el segundo principio es lo siguiente, que las consecuencias del pecado son desastrosas. Las consecuencias del pecado son desastrosas. Y eso vemos de los versos 17 a 19. Ese segundo principio habla de 5 aspectos desastrosos que la condena de Adán ha generado sobre nuestra vida laboral. Ya en el verso 17, la parte final que nos falta leer, dice así: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Recordemos que la condena es una. Maldita es la tierra. Y que de ese paraguas de maldición hay consecuencias que son desastrosas. Y la primera consecuencia es esta. El sustento humano ahora será con dolor y preocupación. Con dolor y preocupación. Y esa primera consecuencia desastrosa de la maldición del pecado se refiere a que el trabajo para el sustento humano ya no será algo simple y algo fácil de conseguir, como era antes de la caída, sino que ahora será con dolor y con preocupación. Ese término que la Reina Valera traduce como dolor, es una buena traducción, significa literalmente preocupación. Y en un cierto sentido puede significar justamente dolor. Esto es, aquí Moisés está hablando al pueblo de Israel
de un dolor o una preocupación que derivan del acto de trabajar en sí. Una preocupación y un dolor por el trabajo. Aquí Moisés está diciendo a los israelitas que ahora su trabajo sería una fuente de preocupación y su trabajo sería una fuente de dolor. ¿Y a cuántos de nosotros, oso preguntar, y a cuántos de nosotros el trabajo no se ha vuelto justamente eso? Una fuente de preocupación y una fuente de dolor. ¿Cuántas veces algunos de nosotros nos hemos trasnochado de preocupación por el día siguiente en el trabajo? ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultad para desconectar de nuestros teléfonos celulares durante la noche por causa de nuestro trabajo? ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultad de relacionarnos con nuestra familia? Está entretenida. ¿Está bien? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos de, o tenemos dificultad muchas veces, hasta de relacionarnos con nuestra familia, de sentar a la mesa para comer? Porque estamos pendientes de que va a llegar un email o de que va a llegar un WhatsApp de nuestro trabajo y que es una fuente constante de preocupación. Somos tentados constantemente a sacrificar otras áreas importantes de nuestra vida por causa del trabajo. Sacrificar familia, descanso, hijos, esposa, marido. Queridos, somos tentados y seremos tentados, porque la consecuencia del pecado es desastrosa. Sin embargo, el Señor nos llama a resistir el pecado, a confiar en Él. Porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tengan buen ánimo, porque yo vencí el mundo. El Señor está con nosotros. Y a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, y a pesar del sufrimiento y de la preocupación, Él está con nosotros. Estamos en un mundo caído, pero no estamos solos. Amén. Y es el primer aspecto desastroso de la caída del hombre. Y el segundo aspecto vemos en el verso 18, cuando dice, espinos y cardos te producirá. Esa segunda consecuencia desastrosa de la maldición se refiere a que el ambiente de trabajo ahora será un lugar no solamente de dolor y preocupación, sino también un lugar hostil y por veces peligroso. Ahora el ambiente laboral va a tener espinos. Van a haber situaciones que generan peligro o que generan situaciones en que tenemos que tener cuidado, en que tenemos que mirar y ver y juzgar y discernir con cuidado. Porque son situaciones que nos pueden exponer al peligro. Situaciones que nos pueden herir. Situaciones que nos pueden dañar. Situaciones en que se debe tener el cuidado de no poner la mano donde se puede pinchar. Es decir, va a haber resistencia. Hay peligro de pincharse, de herirse. Hermanos, por causa del pecado, nuestro lugar de trabajo se ha vuelto un lugar hostil y difícil. Y esa consecuencia desastrosa del pecado, de la caída de Adán, es la causa por la cual muy posiblemente haya sufrido una traición en el trabajo.
Esa es la causa que muy posiblemente te hayan dejado expuesto. Es por eso que posiblemente en tu trabajo te han intentado, como dicen, tirar la alfombra. Acerruchar el piso, dicen acá. Se entiende mejor, ¿no? Acerruchar el piso. Sí. Porque aún vivimos en un mundo caído. Y es por eso, hermanos, también, que al saber que estamos en un ambiente caído y en un ambiente hostil y por veces peligroso, que seremos tentados a desanimar, que seremos tentados a sufrir, seremos tentados a reaccionar mal ante las situaciones de dificultad y de oposición. Pero el Señor nos advierte en su palabra que así será. De que vivimos aún en un mundo caído y de que tendremos aflicciones. Sin embargo, no pertenecemos a ese mundo. Estamos en este mundo. Vivimos en ese mundo caído. Pero no pertenecemos a él. Y el Señor nos llama a tener esa conciencia. El tercer aspecto desastroso de la caída vemos también en el verso 18, cuando dice: y comerás plantas del campo. Esa tercera consecuencia desastrosa de la maldición se refiere a que el sustento humano ahora será difícil de conseguir. Entonces no es que solamente es un lugar de preocupación y dolor, no es que solamente es un lugar que es hostil y peligroso, sino que también va a ser difícil de sacar resultado. Vamos cada vez mejor, ¿cierto? Estamos bajando el valle profundo, pero hay luz al fin del túnel. Sígame tranquilo que hay luz. Entonces, aquí vemos que cuando dice comerás plantas del campo, significa que el sustento humano ahora será difícil de conseguir. Ahora ya no salen naturalmente plantas aptas para el consumo, como fue antes de la caída de Adán, sino que ahora serán plantas silvestres, plantas del campo. El alimento de los israelitas, decía Moisés a ellos, sería plantas silvestres, que nace entre medio a la cizaña, que nace entre medio a los espinos, a los cardos. Ahora los resultados ya no serán resultados fáciles de conseguir. Y también a nosotros, dice la palabra, al pueblo del pacto, también nosotros, el sustento será difícil de conseguir. Vamos a tener que emplear mucho esfuerzo para sacar algún resultado, para sacar algún fruto. Yo les mencionaba, ¿han tenido que trabajar largas horas para poder sacar algo que sea de resultado, de lucro o de beneficio? Y a veces no sale. ¿Les ha pasado que a veces parece un desierto su lugar de trabajo? O quizás te has sentido atrapado por la dificultad de conseguir un trabajo, de conseguir una fuente de sustento. Tenemos hoy tasas de desempleo altísimas, sobre todo entre jóvenes. Chile es un país que ya la mayor tasa de empleabilidad está en los servicios, no en la industria. Cerca de 70% en los servicios. Cerca de 20% en la industria. La diferencia, casi 10%,
en agricultura. Pero falta trabajo. Y a veces estás entrampado en esta dificultad de conseguir un trabajo, de conseguir encontrar un trabajo. Te esfuerzas, te dedicas, pero cuesta mucho. Cuesta mucho conseguir un sustento que sea digno. Cuesta mucho salir adelante. Esas cosas, hermanos, son consecuencias de la caída, son consecuencias del pecado y de un mundo que todavía es caído. Y el Señor nos advierte, van a tener aflicciones, van a vivir en un mundo caído, yo les mando como ovejas entre lobos. Pero tengan buen ánimo, yo vencí el mundo. Amén. Pero el Señor nos llama a tener esa conciencia, a rechazar la forma mundana de ver el trabajo y verlo como realmente es. Un lugar de dificultad o un lugar en que se generan dificultades por causa de la caída. El trabajo en sí es bueno. El problema es lo que el pecado hizo con el trabajo. Y finalmente vamos al cuarto aspecto desastroso de la caída. Ya vimos 3, ¿cierto? Veamos el cuarto. Y eso lo vemos en el verso 19, cuando dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y esa cuarta consecuencia desastrosa de la maldición se refiere a que el ambiente laboral ahora será un lugar de ira y enojo. Dios santo. Estaba difícil, va cada vez peor. Entonces no es solo preocupación, no es solo dificultad, no es solamente peligro y hostilidad, sino también ahora nos va a generar ira y enojo. Pero ira y enojo, Vinicio, ¿qué tiene que ver sudor de la frente, del rostro con ira y enojo? El término hebreo aquí que se traduce como sudor o transpiración es un término que significa exactamente eso, pero que viene de la idea de una transpiración por la agitación. De tanto agitarse, transpira. Por otro lado, el término que traducimos como rostro, o que la Reina Valera traduce como rostro, ese término significa literalmente nariz. En un cierto sentido, podría significar rostro. Y en otro sentido, podría significar ira. Ira por una respiración agitada. ¿Ya? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ese término que traducimos como rostro, que literalmente significa nariz, es un término hebreo que decimos es un término dual. ¿Y qué significa que sea un término dual en el hebreo? Significa los términos que se usan para describir las partes del cuerpo que van en pares, como por ejemplo manos. Son 2 manos, es dual, ¿cierto? Orejas, son 2 orejas, es dual. Ojos, son 2 ojos, es dual, ¿verdad? Pero rostro, tenemos un solo rostro. Sin embargo, nariz, sí tenemos las narices o las narinas, un término más técnico. Las narices. Pero si nosotros miramos y pensamos, pucha, pero el sudor de la nariz, no tiene mucho sentido eso, ¿cierto? Es que eso es lo bonito de la poesía hebrea, que usa figuras para poder expresarse. Entonces, cuando habla de narices, aquí quiere hablar de un sentimiento, una emoción, no del órgano en sí.
Entonces, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento dice que Dios es lento para la ira o de longanimidad, el término que se usa es que Dios tiene largas narices. Y aquí la idea que trae el texto justamente es esa, de que es un sudor que se produce en un lenguaje poético hebreo por causa de la agitación o de la respiración agitada que te genera un estado de ira y que transpira ahí. ¿Les ha pasado? Ese bochorno. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esa oración? Señor, dame paciencia, porque si me da fuerzas. ¿Sí o no? No me dejen solo, hermano. Yo ya lo he hecho. ¿Ya? Es que ese es el punto. El trabajo ahora también se vuelve un lugar que nos va a producir rabia, nos va a producir enojo, nos va a hacer enojar y nos va a sacar de quicio. Será un lugar que nos va a exasperar, que nos va a hacer perder el tino, que nos va a tentar a reaccionar de mala manera. Y así va a continuar siendo, hasta que venga nuestro Señor Jesús. Y el Señor nos advierte, así será. Sepan que así será. Y finalmente el último aspecto desastroso de la caída, que vemos en la parte final del verso 19, cuando dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. Finalmente, la última consecuencia desastrosa de la maldición se refiere a que el hombre morirá físicamente. Hasta entonces la humanidad, Adán, no conocía la muerte. Ahora, por causa del pecado de Adán, la muerte entra a la humanidad. Porque el ser humano es un ser frágil, es un ser débil, que no pasa de polvo y tierra. Y así no somos nosotros. La serpiente de nuestro tiempo nos quiere engañar, como hizo con Adán y Eva. A diario nos dice que somos poderosos. A diario nos dice que podemos ser igual a Dios. A diario nos dice que podemos ser autovalentes. A diario nos dice que podemos nos autodeterminar. Nos dice que nos podemos autodefinir. Nos dice que somos ese ser que se construye a sí mismo. El self-made man. Que sale adelante por su propia cuenta y esfuerzo. Que no necesita de Dios, que no necesita una deidad. Que somos poderosos. Que podemos tocar el cielo si estiramos más el brazo. Pero el Señor nos dice, eres polvo. El Señor nos dice que tu cuerpo no va a aguantar si no descansas. El Señor nos dice que se van a generar enfermedades en tu cuerpo si tú sigues con exceso de trabajo. Que se van a generar enfermedades en tu cabeza. Que vas a tener dificultades emocionales. Que vas a tener dolores en el alma. Que vas a sufrir ansiedad. Que va a tener dificultad de sueño. Que le va a doler la rodilla. O la espalda. Porque eres polvo. Eres polvo. Adán
y Eva creyeron que podían llegar a ser como Dios. La serpiente les dijo eso. Y la serpiente de nuestro tiempo, nuestra cultura, nos dice lo mismo. Pero el Señor nos dice, así como dijo Adán, eres polvo, tranquilo, despacio. Despacio. Vamos a morir un día. Por lo tanto, con eso, claramente seremos tentados en nuestro ambiente laboral a muchas cosas. Entre ellas, seremos tentados a dejarnos vencer por un ambiente hostil, difícil, de dolor, de dificultad, un ambiente de desesperanza. Sin embargo, en Cristo hay esperanza. Y con eso quiero pasar al último punto, que va a ser mucho más breve. Y es que Jesucristo es redentor también del trabajo. Les invito a abrir conmigo el texto de Romanos capítulo 5, de los versos 15 a 19. Romanos 5 de 15 a 19. Porque ese último principio tiene que ver con que Jesucristo es el redentor también del trabajo. El texto dice así: pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, Pablo dice a los romanos, a los hermanos de Roma ahí del siglo I, y junto con ellos nos dice a nosotros que en Cristo tenemos esperanza, que Cristo es el segundo Adán, el que vino para rescatarnos de la culpa del pecado, el que vino para rescatarnos del poder del pecado, el que vino para rescatarnos de la condena del pecado, pero también y principalmente el que vino para rescatarnos de las consecuencias del pecado. Todas esas consecuencias dañinas y desastrosas que hemos visto, Cristo, Jesús, es el segundo Adán que vino para rescatarnos de esas consecuencias. En Cristo, nosotros que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice el texto, reinaremos en vida por medio de Cristo. ¿Y saben qué significa reinaremos en vida con Cristo? Significa que el reino de Dios ya está presente el día de hoy. El reino de Dios ya está inaugurado. Cristo inauguró su reino, aunque todavía no está completado, porque aún vivimos en un mundo caído. Pero el reino ya está presente. Nosotros estamos en ese momento de traslape histórico, digamos. ¿Ya? Todavía estamos en un mundo caído. Sin embargo, el reino de Dios ya está presente.
Y vivimos en esa mezcla. Somos el pueblo del pacto, el pueblo llamado por Dios para mostrar al mundo, en un mundo caído, cómo es vivir el reino de Dios presente. En un contexto caído, de un mundo caído, con consecuencias desastrosas, nosotros vamos a actuar y reaccionar ante las dificultades como un pueblo que no vive y que no es parte de ese mundo caído, sino del reino de Dios que está inaugurado. Reinaremos con Cristo, reinaremos en vida. Esa realidad eterna del reino de Dios que ya está entre nosotros. Y nosotros como pueblo del pacto podemos degustar, aunque sea un poquito, de esa gloria venidera del reino de Dios. Como esa persona, ¿a quién le ha tocado llegar del trabajo cansado y huele rico la comida que se está preparando? Y uno huele la comida y va a ver lo que hay. Y saca un poquito para probar. Una degustación. Y esa degustación me permite tener un poco del sabor, de la temperatura, de la textura, del olor, del color de la comida, de lo que será la cena. Pero todavía no me sacia. Fue solo un poquito. Y así estamos nosotros. Con ese poquito del reino. Que nos permite ver un poquito de lo que es y de lo que será la gloria de Dios cuando Él venga de nuevo. Y que nos permite mostrar un poquito de lo que será el reino de Dios cuando Cristo vuelva y su reino sea instaurado. Y aunque vivamos en un mundo caído, reinaremos con Cristo. Y este reinado incluye, por tanto, una vida de paz, de gozo, de alegría, aún en un ambiente hostil, aún en un ambiente de dificultades en nuestro día a día, aún en un ambiente de ajetreo y de ira y de preocupación. Aún así, tenemos esperanza en Cristo. Por tanto, hermanos, ya para concluir, que me extendí. Recordemos que la maldición de Adán sobre la tierra se aplica para toda la humanidad, incluyendo a nosotros acá en el siglo XXI, incluyendo aquí en la Florida. El mismo Pablo dijo en Romanos 8:22 que la creación gime y clama por la maldición que fue impuesta. El efecto de esa maldición, recordemos, que se entregó al pueblo de Israel, por lo tanto se aplica también a los creyentes de todo el mundo. En el lugar de trabajo, el ambiente que se produce su sustento, el ambiente que uno busca el sustento para la vida, se ha vuelto un ambiente hostil, un ambiente de oposición, un ambiente de dificultad. Y que los resultados de ese ambiente son difíciles de sobrevivir. También recordemos que los aspectos de esta maldición son desastrosos, son dañinos. El sustento humano ahora será con mucho esfuerzo. El sustento que se retira será con mucha dificultad y oposición. Ahora nos vamos a preocupar, ahora nos vamos a airar, ahora nos vamos a transpirar de dolor y ira. La muerte, finalmente, es una consecuencia natural del hombre que todavía es caído. Sin embargo, recordamos que la iglesia de Cristo no necesita temer a esta condena y sus aspectos desastrosos. Porque Cristo es el segundo Adán, por el cual todos reciben perdón de los pecados y salvación, por el cual todos podemos ser redimidos
y por tanto, reconocemos nuestra condición de pecadores, redimidos por gracia, que vivimos en un mundo manchado por el pecado, un mundo que sufre y gime, que vive en un mundo en que hay aflicciones, en que el trabajo y el sustento son difíciles, pero confiando que en Cristo está nuestro sustento, confiando en que en Cristo está nuestro gozo, que en Cristo está nuestra alegría, que en Cristo está nuestra paz, que en Cristo está nuestra justicia y que en Cristo está nuestra victoria. Ya no necesitamos afligirnos por este tiempo, porque en Cristo encontraremos descanso para nuestras almas. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor les bendiga y les invito a que oremos. Padre Santo, una vez más, Señor, te agradecemos por tu bondad y misericordia que nos ha, Señor, permitido escuchar tu palabra, Señor. Escuchar, Padre Santo, la forma con que, Señor, has querido actuar, Señor, en el mundo. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo caído. Sabemos, Señor, que ese mundo genera inúmero dolor y inúmeras dificultades, Señor. Que ese mundo nos hiere, nos daña. Y que estamos, Señor, muchas veces expuestos a dificultades y dolores. Sin embargo, confiamos, Señor, en ti. Confiamos en tu palabra, Padre bueno. Confiamos en tu Hijo Santo y amado. Confiamos en Jesús que ha resucitado, está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Confiamos, Señor, que Él estará con nosotros todos los días como nos ha dicho que haría. Confiamos que aún en el valle de dolor y de dificultad, en el ambiente de dificultad, está con nosotros, Señor. Confiamos que en esos momentos de dificultad nos dará sabiduría, nos dará gracia, nos dará discernimiento, nos dará, Señor, dominio propio, nos dará templanza, nos dará longanimidad, Señor, para poder reaccionar y vivir con frutos, Señor, de un corazón que te ama, con frutos de tu Espíritu, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús te ruego. Ayuda a tu iglesia. Danos sabiduría, paz y discernimiento. Danos, Señor, bondad. Ayúdanos, Señor, líbranos del maligno y de la tentación de devolver mal por mal. Líbranos de la tentación, Señor, de tratar el mal con el mal. Líbranos, Señor, de la tentación de pagar en la misma moneda. Y danos, Señor, la fortaleza necesaria para dar la segunda, para mostrar, Señor, la segunda mejilla, la otra mejilla. Para caminar, Señor, la segunda milla. Para estar dispuestos, Señor, a sufrir por amor de tu nombre, si es que es necesario. Ayúdanos, Señor, te ruego. Porque sabemos que en eso así todo vamos a tener gozo y alegría, Señor, en ti. En nombre de Jesús te rogamos, Señor, te agradecemos. Amén.